Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial de nuestras clases de tecnologías de la información y de la comunicación de primero de bachillerato y que podrían ser válidos también para otros cursos en los que hablaremos de sistemas operativos. Este vídeo va a ser un poco largo, quizá, pero lo único que va a hacer es explicar los apuntes que acompañan a esta explicación. Ya sabéis, si entráis en la página de Vicentecno, de Google Sites encontraréis aquí pues esto. Podéis ver aquí la forma en la que nos organizamos y también los formularios que debéis contestar. ¿De acuerdo? Son muy sencillos, ¿vale? Todas las preguntas se pueden encontrar o en todas las respuestas a las preguntas en este video tutorial o en los apuntes o en una mezcla de ambos, ¿de acuerdo? Me parece útil porque son una serie de conceptos que tenéis que empezar a manejar para ser independientes a la hora de instalar un sistema operativo o utilizarlo, ¿de acuerdo? Hay una parte que me dejaré no incluiré en este vídeo, que es todo el manejo del sistema operativo a nivel de usuario, en el sentido de utilizar el panel de control o utilizar algunas de las funciones más sencillas, pero eso se vería en otro vídeo de sistemas operativos. Bien, en este nos vamos a basar, como he dicho, en estos apuntes que ya tengo por aquí. Lo voy a descargar para que se vean de una forma un poco más visual, ¿de acuerdo? Y cerraré aquí, ¿de acuerdo? Está así y bueno, lo vamos a abrir, mejor lo vamos a abrir, aunque esto está muy bien así, pero lo vamos a abrir desde descargas y lo vamos a abrir con el Acrobat, ¿de acuerdo? Vale, pues tenemos nuestros apuntes de sistemas operativos. Vamos a ponerlo en pantalla completa y vemos aquí lo primero, una serie de imágenes. Todos estos son sistemas operativos. Estáis hartos de ver Windows, os suena lo de Linux, no teníais muy claro, salvo alguno que tenéis Mac, que el sistema operativo de Mac se llama Mac OS. Es distinto que el sistema operativo de los dispositivos móviles, ya sean tabletas o móviles, de Apple, ¿vale? Cuyos sistemas se llaman iOS, ¿vale? Que son distintos que Mac OS, ¿de acuerdo? Y veis aquí otros símbolos que ya os adelanto que son, este es un Windows Ubuntu, evidentemente Mac OS, Windows, Android, que es un sistema operativo para móviles, y Linux, todas las distintas distribuciones. Vale. Empecemos por cuáles son las funciones del sistema operativo. Probablemente no nos hemos parado nunca a pensar qué es lo que hace el sistema operativo por nosotros. Lo primero es pues mostrarnos una interfaz. Esto de aquí es una interfaz gráfica y con el ratón y con los clics me permite moverme alrededor del sistema operativo. Existen muchos más tipos de interfaces. Por ejemplo, una muy típica es esta. Si ponéis aquí en Cortana CMD, ¿vale? Aparece el símbolo del sistema. Y esto, antes de que existiesen sistemas de ventanas, se utilizaba, solamente se utilizaba esto y ahora se utiliza una conjunción de ambos. Si yo aquí pongo ¿veis? Un comando como por ejemplo dir, me muestra los directorios que hay dentro de users Vicente, que sería lo mismo que si yo hago el explorador de Windows y en users Vicente, en mis documentos, pues muestro lo que quiero ver, ¿vale? En mis documentos o en Vicente. En este caso sería directamente lo que se vería en Vicente, ¿de acuerdo? Bien, es decir, que esto es una interfaz. Esta interfaz es de una consola de comandos y esta es una interfaz gráfica. Bueno, pues proporciona esas. Y ambos sistemas operativos, tanto Windows como Linux, nos permiten hacer cosas, copiar y pegar ficheros con comandos, tales como este, ¿vale? Copy. Lo que pasa es que no vamos a detenernos en esto. O podríamos hacerlo con lo que siempre hemos hecho, que es nuestra interfaz gráfica. Bien, esto por un lado. Después, muy importante. ¿Os acordáis que cuando hemos estado viendo el tema de hardware, teníamos nuestra BIOS? La BIOS son dos cosas distintas. Por un lado, lo que es el chip que está pegado en nuestra placa base y por otro, el software de esa BIOS, donde aquí configuramos cosas tan importantes como la secuencia de arranque, ¿vale?
Esto de aquí, por ejemplo, es la secuencia de arranque. Le decimos dónde queremos que lea lo primero y donde se guarda toda la información de qué dispositivos tenemos instalados, la fecha, la hora, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo no entra a funcionar hasta que este otro sistema operativo, por eso se llamaba Sistema Básico de Entrada y Salida, BIOS, Basic Input Output System, hasta que este sistema operativo no comprueba que todo está bien, ¿vale? No le pasa el control al sistema operativo que tengamos instalado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la función del sistema operativo, que es que cuando todo está correcto en la BIOS y ya lo ha comprobado, entonces le da el control al sistema operativo. Ahora bien, chicos, pero ¿y cómo se comunica el sistema operativo con cada uno de nuestros dispositivos? Lo hace a través de los ya conocidos drivers o controladores de los dispositivos. Es fundamental entender este concepto de driver o controlador. Un driver o un controlador es un conjunto de instrucciones que permiten fijaos, ¿veis aquí este de aquí? Que permiten al sistema operativo entenderse con el hardware, ¿vale? Ya después, dentro del sistema operativo, instalaremos la aplicación y el usuario utilizará esa aplicación a través de la consola de comandos o de la interfaz gráfica, ¿vale? Vamos a ver dónde se ve eso de los controladores, porque, profe, no termino de entender yo eso de controladores. Pues mirad, yo tengo una tarjeta gráfica, ¿vale? En mi caso, además, es una tarjeta gráfica bastante potente, ¿de acuerdo? Y esa tarjeta gráfica es de NVIDIA. Y NVIDIA, si ponemos en Google, en cualquier sitio, está constantemente, ¿de acuerdo? Está constantemente, ¿veis? Download drivers. Constantemente sacando controladores que me permiten que mi hardware, en este caso la tarjeta gráfica, sea más segura, más rápida e incluya nuevas funcionalidades. ¿De acuerdo? Por tanto, todos los dispositivos de nuestro sistema operativo tienen que tener ese driver que me permite comunicarme con el hardware y además deben estar actualizados. Actualizar el driver me permite tener mayor seguridad y obtener funciones que no tenía antes. Profe, ¿me estás diciendo que si yo actualizo el driver mi tarjeta de gráfica mejora? Es lo que te estoy diciendo exactamente. Vale, ¿dónde podemos ver eso? Mirad, chicos, esto es súper útil. Si hacéis esto aquí, le dais a equipo, ¿vale? Y encima de equipo, botón derecho, propiedades, os saldrá algo parecido a esto, ¿vale? Veis que aquí tengo las características de mi sistema operativo, ¿vale? Y fijaos que aquí aparece una cosa que se llama administrador de dispositivos. Y yo puedo ver aquí todos los dispositivos de mi ordenador. Como por ejemplo, adaptador de pantalla que sería de mi monitor, ¿vale? O de mi tarjeta gráfica, en este caso esta es la que yo tengo, ¿vale? Y esta de aquí, botón derecho, fijaos, actualizar controlador o comprobar, buscar cambios en el hardware. Esto me permitiría hacer una actualización de ese controlador. Se puede hacer desde aquí o se puede hacer desde la propia página del fabricante, ¿vale? Se puede hacer desde los dos lugares. Actualizar los drivers, ¿de acuerdo? Pero es que es fundamental tener eso actualizado. Fijaos que aquí esto es fundamental porque me dice los distintos dispositivos que yo tengo en mi ordenador, ¿de acuerdo? Y me permite ver si están funcionando bien o no están funcionando bien, porque si no funcionan, aparece aquí un triangulito amarillo diciéndome que hay un error a ese respecto. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Ya sabemos entonces cómo ver las características de mi ordenador y los dispositivos que tengo instalados. Además, desde aquí podría intentar actualizar los controladores, que lo puedo hacer desde aquí o desde la página web del fabricante. Muy bien, perfecto. Ya sabemos algo más. Ahora, ya sabemos esa segunda función, vamos a la tercera. La tercera es que administra la ejecución y la instalación de aplicaciones. A estas alturas de la vida, no podemos dudar que instalar un programa no es copiar y pegar unos ficheros. No, necesito ejecutar un programa de instalación,
¿vale? Cuando yo me descargo cualquier programa, por ejemplo, el GIMP, ¿vale? El GIMP, y cojo y vengo aquí y le digo, venga, quiero descargar GIMP, y descargo la versión para Windows y se pone y la descarga, ¿vale? Y la guarda. Esto de aquí es un programa de instalación que cuando termine de descargarse yo ejecutaré para instalar. Él copiará archivos, pero aparte de copiar archivos va a hacer muchas más cosas, como poner muchos comandos, para que lo entendáis, en el registro, muchos accesos a librerías, cosas distintas de copiar y pegar ficheros. Es decir, que cuando yo hago esto, ¿vale? Y ejecuto el programa de instalación, le digo que sí, esto me va a hacer muchas más cosas, no lo voy a hacer, que solamente copiar y pegar ficheros. Si veo a alguien hacer esto en algún momento, es para hacérselo ver. Yo no puedo venir aquí y decir, archivos de programa, el GIMP, oye, me pasas el GIMP y hago esto, copio, lo pego en el pendrive y después se lo paso a un compañero. No, por el amor de Dios. Necesitáis ejecutar un programa de instalación. Y aún es más, lo que no podéis hacer bajo ningún concepto es que cuando lo queráis desinstalar, vengáis aquí, botón derecho, eliminar. No, esto se gestiona desde aquí. Si ponéis aquí programas, ¿vale? ¿Veis? Agregar o quitar programas. Este procedimiento lo que me permitirá es desde aquí seleccionar, por ejemplo, mi programa GIMP, ¿vale? Ya podéis ver que efectivamente tengo instalado por aquí algún jueguecito. Tengo el GIMP y le doy aquí a desinstalar. Cuando le dé a desinstalar aquí, él ya se ocupará de borrar todos los ficheros que me copió y de eliminar todas esas cosas que hizo en mi ordenador el programa de instalación. Si lo hacéis eliminando los ficheros, aparte de ser una chapuza, lo que haréis es dejar un montón de basura en vuestro ordenador. Y al final, profe, es que cada vez que arranco el ordenador me va muy lento. Claro, porque tienes un montón de basura ahí que no vale para nada, que no has hecho correctamente la desinstalación. Repito, instalar o desinstalar no es copiar y pegar archivos o eliminarlos. Se hace desde aquí, desde agregar o quitar programas, ¿vale? Que me permite instalar o desinstalar, fundamentalmente desde aquí desinstalar programas, ¿vale? Esto es fundamental y he visto que muchos de vosotros cometéis aún este error. También el sistema operativo lo que hace es, en sistemas multitarea como es Windows, cuando tenéis varios archivos a la vez, ¿vale? Pues lo que estáis haciendo es que el programa decide, como si fuese un controlador de tráfico, qué cantidad de memoria le da en cada momento, qué tiene que hacer cada vez que queréis abrir un programa, darle prioridad a una aplicación a otro. Eso es fundamental en el sistema operativo. Y por último, hace una cosa muy chula, que es que organiza las carpetas, los discos duros de una determinada forma para tener el orden correcto en mis carpetas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en mis enseñanzas del coronavirus, pues tengo aquí todos mis ficheros ordenaditos. ¿Todos los sistemas operativos organizan esto de la misma forma? No. Ya veremos que después hay una cosa que se llama sistemas de archivos que lo permiten organizar de distintas formas. Bien, dicho esto, ¿qué tengo? Aparte de este maravilloso gráfico que ya hemos visto, hay que entender que aquella parte del sistema operativo, el núcleo que permite esa relación entre programas y el hardware, ¿vale? Ese núcleo, ese cerebro del sistema operativo se le llama kernel. Esto es culturilla básica. Bien, ¿qué sistemas operativos tenemos? Pues fundamentalmente dos. Aquellos que son software libre, ¿de acuerdo? Y aquellos que son software privativo o propietario. En el software libre es tan sencillo como son de código abierto, lo cual significa que si yo sé de programación puedo ver los archivos que componen el sistema operativo y por tanto ver cómo se ha hecho. Ahí no hay trampa ni cartón. Yo sé cómo se ha hecho y sé
si alguien está robando datos. Cuando es privativo, como por ejemplo los sistemas Windows o Apple, solamente la empresa Windows o Apple sabe qué es lo que ha hecho con el sistema operativo y nosotros no podemos ver cómo funciona por dentro. Ahí estamos un poco a sus expensas. Tanto para ver cómo lo han hecho, como para si yo necesito una modificación, tengo que pedírselas a ellos. No puedo hacerla, por mucha programación que yo sepa. Le tengo que decir, oye, señor Windows, ¿me deja usted, me hace usted una modificación en el sistema operativo porque yo quiero que esto se haga de esta forma? Y te dice, hombre, si me pagas 3 millones de dólares, pues me pienso si hacerlo, ¿vale? Y si me interesa. Sin embargo, el software libre, como por ejemplo todas las versiones distintas de los sistemas Linux que se llaman distribuciones, ¿vale? Todas esas distribuciones son libres. Y puedo ver cómo es el código y si tengo conocimientos puedo modificarlo libremente y usarlo como yo quiera. ¿Vale? Por cierto, muy importante esto, ya hemos podido verlo en otros sitios. Los sistemas operativos pueden ser de 32 o de 64 bits en la actualidad. Y yo tengo que saber cómo es mi ordenador, ¿vale? Por ejemplo, botón derecho, propiedades desde equipo. Yo tengo que saber qué tipo de sistema operativo tengo o qué ordenador, qué procesador tengo para saber qué tipo de sistema operativo puedo utilizar. Si tengo un procesador de 32 bits, me tengo que instalar un sistema de 32 bits. Si tengo uno de 64, pues me instalo uno de 64, ¿vale? Esto es fundamental, evidentemente, al mayor número de bits, mucho mejor para la velocidad y el rendimiento del equipo. Profe, ¿me estás diciendo que si tengo un procesador de 32 bits no me puedo instalar uno de 64? Efectivamente. Pero, profe, ¿y si tengo uno de 64 puedo instalar uno de... o si tengo un procesador de 64 puedo instalar uno de 32? ¿Un sistema operativo de 32? Sí. Pero desaprovecharás parte del procesador. Conviene instalar un sistema de 64 bits dentro de cuando tengo un procesador de 64 bits. ¿De acuerdo? Bien. Visto esto, ¿cuáles son las características que tienen, por tanto, los sistemas libres y privativos? Aquí hay una tabla que explica perfectamente cuál es la filosofía. Ya os la he dicho, ¿vale? En los sistemas Linux, cuyas versiones se llaman distribuciones, no versiones, ¿vale? Pues existen distintos tipos. Por ejemplo, vamos a mirar aquí, ¿vale? En esta imagen que tenía aquí preparada, sobre todo si la veo. Fijaos, sistemas operativos, Windows, distintas versiones, ¿vale? Esto es de Microsoft, el sistema operativo MS2. Pero Ubuntu, o Debian, o Fedora, o Solaris son todos distribuciones distintas de Linux. Aquí tengo por otro lado macOS y aquí tengo mi Android. Android es el sistema operativo para dispositivos móviles basado en el kernel, en el núcleo de Linux. ¿Vale? ¿Me estás diciendo que entonces Android es un sistema operativo libre? Sí. Puede ser que después se pongan capas que no son tan abiertas, tan de código abierto, pero sí, está basado en el sistema operativo de Linux, su núcleo. ¿Vale? Bien, volviendo aquí, os diré que los sistemas operativos, ¿vale? Libres, pues la filosofía es libre y por tanto se pueden usar, modificar y ver. Normalmente las licencias son gratuitas, ¿vale? Aunque realmente, pero no asociéis gratuito con libre, no es lo mismo. El desarrollo de estos sistemas operativos lo han hecho miles de usuarios de todo el mundo a coste cero, es decir, sin ánimo de lucro. Sin embargo, Microsoft lo desarrollan sus empleados, ¿vale? Su código fuente está bajo secreto empresarial y nadie los puede ver y sin embargo en el código libre se pueden ver todos. Os diré que es fundamental que lo entendáis, que la estabilidad de los sistemas Linux es enorme, ¿vale? Sin embargo, Windows, esto lo están intentando mejorar, pero montones de veces habéis tenido una pantalla que no entendéis por qué os ha pasado. La seguridad en los sistemas de Linux es extremadamente seguro. Casi no existen virus. ¿Por qué?
Porque si existe un virus, como va a poderlo ver cualquier persona, enseguida se va a sacar una vacuna para él. Aquí, sin embargo, existen miles de virus que atacan todos los días. Windows es más fácil de utilizar porque lo hemos utilizado constantemente, pero es que los sistemas operativos de Linux ahora mismo se parecen muchísimo a Windows. ¿Vale? Bien, os diré por último que dentro de las distribuciones de Linux existen distintas formas en las que se pueden ver los escritorios, que son estas de aquí para que os suenen, ¿vale? Existen distintas formas de mostrar la interfaz gráfica dentro de las distintas versiones de Linux. Recordad, macOS es el sistema operativo de Mac y iOS es el de móviles o tabletas de Mac, y después, por ejemplo, Android, que está basado en Linux para dispositivos móviles. Bien, hasta aquí ya hemos visto gran parte de lo que teníamos que ver en el tema, las funciones y los tipos de sistemas operativos, y ahora vamos a ver cómo se instala. Profe, instalar un sistema operativo si normalmente viene con el portátil ya, y si no viene, ¿sabes hacerlo? Os lo voy a explicar de una forma sencilla, ¿de acuerdo? Mirad, esto es tan fácil como que para instalar un sistema operativo lo primero que tengo que tener es el sistema operativo. O una de dos, o lo he comprado y me venía en un DVD, o esto va a pasar montones de veces, tenéis que descargar desde el sistema de donde lo hayáis hecho. Vamos a intentar descargar una versión de Linux Ubuntu, ¿vale? Queréis descargar un sistema operativo y venís aquí. Os explica aquí, dentro de Ubuntu, qué es lo que hay, y si me vengo a download, me veo que existen distintos sistemas operativos. El mío es el de escritorio y quiero descargarlo. Fijaos que nos dice más o menos cuáles son las características, ¿de acuerdo? Y me dice que la descarguemos. Si yo me pongo a descargar este fichero, ¿vale? Veis que me va a descargar un fichero que se llama .iso. ¿Qué es ese fichero .iso? Es un fichero que vendría a ser un único fichero donde he recopilado todos los ficheros que, por ejemplo, vendrían en un DVD de Windows, en este caso de Linux, pero pasaría lo mismo con Windows. Es decir, un único fichero que reúne todos los ficheros necesarios para instalar el sistema operativo. ¿Qué haría yo? Lo guardo, lo dejamos ahí descargando, ¿vale? Y cuando termine de descargar, haría lo siguiente. Siguiente paso. Este es el que hemos hecho. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Meter ese fichero ISO, ¿vale? Dentro de, lo más normal ahora es en un pendrive con herramientas muy conocidas, como por ejemplo Rufus o con otras distintas, que me van a permitir crear un USB que puede arrancar desde cero en el ordenador, ¿vale? Una vez creado ese programita, lo que haré es entrar en la BIOS del ordenador y decirle que quiero que no arranque en el sistema operativo. No quiero que arranques en el ordenador, quiero que arranques en el USB, para que lo primero que leas sea el USB, y una vez que lo leas ya va a empezar, ¿vale?, a hacer la instalación, que es seguir simplemente unos pasos muy sencillos. Es decir, repito, descargo la imagen ISO, en mi caso aquí se está descargando. Cuando termino, utilizaré programitas tan sencillos como este, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí, quizás lo tenga por aquí instalado. Rufus. No lo tengo por aquí. Rufus es un software muy conocido, ¿vale? Que permite crear discos arrancables. Tiene una interfaz como esta, y entonces yo le indico dónde está, qué pendrive quiero, le digo dónde está la imagen ISO y me genera un pendrive. Muy importante ese pendrive, tenerlo limpio, porque lo que haya en ese pendrive se va a borrar cuando hagáis esto. Y una vez que tengo hecho eso, entro en mi BIOS, esto que dijimos al principio, entro aquí en mi BIOS, esta imagen lo dice muy claramente, le digo que quiero que arranque no desde el disco duro, sino que quiero que arranque desde el USB, ¿vale? Y cuando ya guarde los cambios, él arrancará y empezará a leer ese pendrive que tiene el sistema operativo. Le doy a las instrucciones de instalación y tendréis el sistema operativo instalado. Ahora bien, esto es un poco más avanzado, pero merece la pena saberlo. Existe la opción
de instalar dos sistemas operativos en un mismo ordenador. Profe, ¿para qué quieres instalarte dos sistemas operativos en un mismo ordenador? Muy fácil. Por ejemplo, has decidido que tienes Windows, pero que estás harto de que haya virus, de que haya errores, de que no pueda ver el código y quiero empezar a probar cómo funciona Linux. ¿Pueden convivir los dos? Pues sí, pueden convivir los dos. Cuando en un mismo ordenador conviven dos sistemas operativos, a eso se le llama arranque dual. Y pueden existir. Cuando yo tengo un arranque dual en los ordenadores, en algunos ordenadores del instituto existe ese arranque dual, puedo arrancar tanto Linux como Windows. A la vez no, están ahí y tú decides cuál quieres. Hoy quiero arrancar Linux, hoy quiero arrancar Windows, y a eso se le llama arranque dual, ¿vale? Y la pregunta es, pero profe, vamos a ver, si tengo un disco duro, ¿cómo voy a crear yo ¿cómo puedo instalar yo un mismo sistema operativo sobre un único disco duro? Pues existe una palabra clave para ello, que es crear particiones dentro de un disco duro. Profe, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es eso de las particiones? Pues veréis, chicos, si tenéis solamente un disco duro, este o cualquiera, podéis simular que tenéis más de uno haciendo particiones de este mismo disco. De esta forma, fijaos. Veis que yo aquí, esta persona tiene dos discos, 1 y 2. Y el segundo disco, tiene particiones. Estas particiones se verán en el sistema operativo con distintas letras como si fuesen distintos discos duros. ¿De acuerdo? Es decir, que si yo quiero crear una partición del disco duro, fijaos cómo lo está haciendo aquí, me va a hacer lo siguiente. Fijaos cómo lo ha hecho aquí. Este disco 0 en el que tenía una única partición, va a crear una y otra. Y le va a asignar una unidad nueva, de forma que quedará al final de la siguiente forma. Va a crearlo así y le habrá creado dos particiones que tendrán dos nombres distintos. ¿De acuerdo? Es decir, que un mismo disco duro puede dividirse en distintas particiones para simular que yo tengo distintos discos duros. ¿Y para qué quieres simular que tienes distintos discos duros? Pues muy fácil, chicos, porque quiero instalar en cada una de las particiones los distintos sistemas operativos, porque no se puede instalar un mismo sistema operativo sobre una misma partición, una única partición. ¡Anda! ¡Qué bueno! Pues esto no lo sabía, lo de las particiones. ¿Vale? Perfecto. Si quiero hacer esto, os lo voy a explicar así de forma rápida, no os quiero abrumar. Si yo tengo un sistema operativo y quiero instalar Windows y Linux, ¿cuántas particiones tengo que hacer, profe? Pues os diré que el número de particiones ideal, si tenéis un solo disco duro, serían 4. Una, por ejemplo, imaginad que tenéis 500 gigas de discos duros. Crearíais una para Windows, otra para Linux, otra para datos que valdría para los dos, y una, muy importante, que se llama partición swap o de intercambio, ¿vale? Donde que utiliza Linux para simular memoria, vamos a dejarlo así, simular memoria RAM, para no volveros locos. Es decir, repito, si quiero instalar más de un sistema operativo en un ordenador, o una de dos, o tengo varios discos duros, como es mi caso, por ejemplo, ¿vale? Si yo vengo aquí, fijaos, ¿vale? Fijaos la palabra particiones, ¿veis? Particiones, y ya tengo aquí, crear y formatear particiones del disco duro. Yo, si veis esto, ¿cuántos discos duros tengo? 1 y 2. Y dentro de este de aquí tengo distintas particiones que se pueden ver aquí, ¿vale? Bien, pero yo puedo instalar aquí tengo instalado Windows y aquí no tengo instalado ningún otro sistema operativo, pero yo podría instalar aquí Windows y aquí Linux. Pero si solo tuviese uno, no pasa nada, puedo hacer una partición de esta y después utilizarlo como si fuesen dos discos duros distintos. Sé que voy rápido, pero no quiero entretenerme tampoco en un vídeo demasiado. Siempre podréis parar e ir hacia adelante y hacia atrás. Vale. Tengo un solo disco duro.
hago 4 particiones, una para Windows, otra para Linux, otra para datos que va a compartir y otra para el intercambio de Linux. Vale. Profe, ¿existe algún orden para instalar? Yo tengo instalado Windows. ¿Puedo instalar ahora Windows? Esa es la mala noticia. O sea, Linux. Repito, tengo Windows y quiero instalar Linux. ¿Puedo hacerlo? Sí, esa es la buena noticia. No es al revés. Al revés sería más complicado, porque el problema está en que Linux quiere ser único en el mercado. Y si tenemos Linux e intentamos instalar un Windows, nos va a pisar nuestro Linux. No nos va a dejar hacerlo al revés. Sin embargo, si tengo un Windows y quiero instalar un Linux, Linux no tiene ningún inconveniente en poder convivir con otros sistemas operativos. Con lo cual, como dice aquí, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Aquí dice cómo instalar el sistema operativo y nos dice que es importante entender que no es lo mismo tener un Windows e intentar instalar un Linux. O sea, no va a haber ningún problema y voy a poder hacerlo, van a poder convivir los dos. Pero si tengo un Linux y ahora quiero instalar Windows, Windows no va a dejar convivir y va a querer machacar la partición de Linux. Increíble, sí. Es decir, Windows quiere mantenerse ahí siempre por encima de los demás. ¿Vale? Otra cosa muy importante. Profe, mira, yo esto del arranque dual me parece muy bien. Ya sé que si puedo tener los dos a la vez y que lo interesante sería tener Windows y después poder instalar Linux porque no hay ningún problema y me va a dejar hacerlo. Al revés, sé que no puedo hacerlo porque me va a eliminar el sistema operativo que tuviese instalado anteriormente. Pero mira, que yo en la partición dual no quiero hacerlo. Pero sí que es cierto que quiero instalar, tengo instalado mi ordenador y tengo una sola partición. Esto es un error súper común y que deberíais intentar solventarlo. Mirad, chicos, lo suyo, aunque tengáis un solo disco duro, es tener 2 particiones. Una para instalar el sistema operativo y las aplicaciones y otra donde guardéis los datos. ¿Por qué? Pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Es tan sencilla como que cuando instaláis un sistema operativo, ¿vale? Normalmente, o cuando formateáis, que esta es la palabra clave, normalmente cuando formateáis tenéis que borrar todo lo que haya en el disco duro. Pero si queréis instalar el sistema operativo y tenéis 2 particiones, el sistema operativo solo va a formatear la parte donde está el sistema operativo, sin tocar para nada los datos. Esto es fundamental, chicos. Es decir, profe, me estás diciendo que tenga en una partición o en un disco duro el sistema operativo y en otro los datos. Sí, os lo recomiendo encarecidísimamente. De hecho, si veis, no es que os lo esté diciendo aposta, veis que yo tengo mi disco C y mis datos. ¿Por qué? Porque si algo pasa en mi ordenador ahora mismo y tengo que formatearlo, se formateará esta partición, pero esta se quedará intacta sin perder absolutamente nada. ¿Vale? Sin perder absolutamente nada. Bien. Esto es una recomendación y os lo digo así. Si solo tenéis un disco duro, creéis 2 particiones, una para el sistema operativo y otra de datos. Si tenéis 2 discos duros, ponéis en un sistema operativo, el sistema operativo en un disco duro y en otro disco duro dejáis los datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto me permitirá hacer formateos sin perder ningún dato, ¿vale? Vale, dicho esto. Profe, ¿y si quiero simplemente probar? ¿Existe alguna forma para probar el sistema operativo sin tener que instalarlo? Sí. Utilizando cualquiera de estas 2 cosas, que son utilizando las versiones LiveUSB o LiveDVD del sistema operativo, que me permite como trabajar con el sistema operativo desde el USB. Eso tiene un inconveniente, que es más lento, pero me permite probar sin tener que instalar y hacer todo el proceso, que es un poco complicado. Y existe otra forma, que es utilizar un programa de virtualización. Existen muchos, ¿vale? Como por ejemplo, vamos a ir aquí, programas de virtualización.
Los más populares son VirtualBox, por ejemplo, que me permite, instalo ese VirtualBox aquí en Windows y me permite instalar dentro de Windows Linux. No es la versión tampoco más aconsejable porque hay ciertas limitaciones, pero también me permite hacerlo. Es decir, puedo hacerlo con los dos. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Nos queda menos, ¿vale? Nos queda menos, no queda solamente los tipos de ficheros y los tipos de sistemas de... O sea, los tipos de sistemas de ficheros, de archivos de los distintos sistemas operativos, ¿vale? Bien, ¿qué es un sistema de ficheros? Pues muy fácil, chicos. Un sistema de ficheros es la forma que tiene cada sistema operativo de organizar las cosas, ¿vale? Esto. Que vaya sonando, FAT, NTFS, existen otras, ¿vale? ¿Cómo organiza? ¿Qué es un sistema de archivos? La forma que tiene el sistema operativo de organizar los ficheros. Aunque nosotros solo veamos carpetas, la forma en que por debajo las está organizando son muy distintas. Y existen distintos tipos de sistemas operativos, ¿vale? Y esto os puede haber pasado muchas veces. Tenéis un fichero enorme, por ejemplo, un vídeo grabado con una cámara en alta definición nos puede ocupar más de 4 GB. Y estáis intentando copiarlo al pendrive y no se puede copiar. Y os dice, no puede copiarse porque el fichero es mayor de 4 GB. ¿Por qué? Porque tenéis formateado el pendrive en FAT32, que tiene la limitación de que el fichero máximo será más de 4 GB. Profe, ¿y dónde se ve eso de formatear un disco o algo? ¿En qué sistema de ficheros? Pues muy fácil, chicos. Si yo vengo aquí a mi pendrive, hago botón derecho, ¿vale? Formatear. Madre mía, no tengo que hacerlo porque si no, vamos, se me perdería todo. Y vengo aquí y le digo, ¿qué tipo de sistema de ficheros, de archivos o de ficheros es lo mismo? Quiero utilizar, ¿veis que se despliegan estas de aquí? FAT o NTFS. Dependiendo de lo que yo quiera hacer, puedo decidir que tenga FAT, ¿vale? El SFAT ya permite ficheros de más de 4 GB, o NTFS o FAT32. FAT32 es el más antiguo, el que se utilizaba antes en pendrive y en los Windows antiguos, ¿vale? exFAT es la mejora que se ha introducido dentro de Windows 10 para el manejo de ficheros, aunque el sistema más típico que utilizan los sistemas operativos Windows es NTFS. Vamos a ver eso de eso que os estoy diciendo. Si yo vengo aquí a particiones, fijaos, qué curioso. Mi sistema de ficheros FAT32 para el pendrive y todos los demás de Windows utilizan NTFS. ¿Vale? Bien. Profe, ¿y existen más tipos de ficheros? Por supuesto. ¿Vale? Tantos como sistemas operativos casi. ¿Cuáles son esos sistemas de ficheros? Pues los he dejado aquí escritos. ¿Vale? Los sistemas de ficheros son FAT32, que como ya os he dicho, se utilizan en versiones antiguas de Windows y en los pendrive. Si en algún momento tenéis un problema de no poder copiar un fichero de más de 4 GB, ya sabéis que es porque está en FAT32 y tendréis que cambiarlo a NTFS o a versiones más modernas de ese sistema de ficheros. NTFS son las versiones más actuales de Windows, las que utilizan las versiones más actuales de Windows, ¿vale? Pero también valen para, como habéis visto, para formatear memorias USB, por ejemplo. Los sistemas operativos, o sea, los sistemas de ficheros de Linux se llaman X3, S4, como de extensión, ¿vale? S3, S4, y los de Apple se llaman HFS y HFS Plus. Profe, ¿y por qué cada uno de una determinada forma? Bueno, por intentar siempre copar el mercado y porque cada uno tiene una forma de trabajar. Muy importante, os diré al respecto de esto. Profe, y desde un sistema operativo se pueden ver todos las versiones, los sistemas distintos de ficheros. Pues no. Y adivinad, ¿qué pensáis? ¿Windows dejará ver las particiones que tengo hecho, por ejemplo, de Linux en X3? No. Y adivinad,
Windows, aunque tenga este sistema de ficheros, ¿podrá ver las extensiones NTFS o FAT del sistema Windows? Sí. Es decir, Linux permite mayor libertad y permite ver todo lo de Windows. Sin embargo, Windows no permite ver todo lo que tenga hecho en Linux. ¿Vale? Esto es una cosa para que vosotros penséis y razonéis. Al respecto de los sistemas de ficheros, ¿vale? Os diré que lo más importante es que un disco duro, el disco duro que tenéis, tiene una cosa que se llama sector de arranque, donde guarda todas y cada una de las particiones, la información con las particiones que yo he creado. Igual alguno de vosotros ha escuchado alguna vez, tengo un virus en el sector de arranque. Pues está la cosa complicada, porque ese sector de arranque lo que hace es guardar toda la información del disco duro con las particiones que he creado. ¿Vale? Y fijaos, las particiones en los discos duros de Windows se llaman C, D, E, ¿vale? Letras. Sin embargo, en Linux se llaman así, HDA, SDA, y así sucesivamente, ¿vale? Cada una de estas particiones puede ser de dos tipos, primaria o extendida. Las primarias son las más importantes, chicos, porque esas primarias son donde yo puedo instalar las distintas los distintos sistemas operativos. Es decir, en un sistema operativo solo se puede instalar en una partición primaria. Y las extendidas, ¿vale? Por cierto, de estas particiones primarias puede haber un máximo de 4 por disco, ¿vale? Y extendidas solo puede haber una, pero resulta que en las extendidas en las que puede haber una, yo puedo generar tantas unidades lógicas como quiera, ¿vale? En las primarias no, la primaria solo tiene una con el nombre que tenga y ahí es donde se puede instalar sistemas operativos u otras cosas, pero esas no se pueden dividir. Sin embargo, las particiones extendidas que sí que tienen una se pueden dividir, ¿vale? Bien, pongo aquí, esto es un poco más específico, que en la actualidad este sector de arranque se está sustituyendo por algo mejor que se llama GPT, ¿vale? Que permite crear más particiones de las que se tenía anteriormente. Termino esta parte diciendo que existe una cosa que se llama desfragmentar o defragmentar, que es esto. Si venís a un disco duro cualquiera, botón derecho, propiedades, y dentro de las propiedades herramientas, veis que pone aquí una cosa que pone defragmentar, ¿vale? ¿Qué hace esto? Lo que hace es colocar, ¿vale? Los trozos de ficheros que sean del mismo tipo o del mismo programa o que tengan que estar juntos, los coloca muy juntos para que si tengo un disco duro de los que giran, pueda llegar, de los convencionales, no un SSD, pueda llegar a esos ficheros de una forma más rápida. Es decir, que defragmentar me permite crear una optimización del disco para que los datos estén reordenados mejor y se llegue más rápidos a ellos. Esto tiene mucho sentido en los discos duros, los HDD convencionales, y ahora tiene mucho menos en los SSD, ¿vale? Porque no tienen esa necesidad de girar y buscar el dato, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis un poco mejor, si yo busco un disco duro cualquiera, a ver, que creo que teníamos aquí una imagen de un disco, ¿vale? Si yo tengo un dato, el problema está en que si yo he tenido que grabar un dato porque había aquí un espacio, aquí había un espacio de 2 gigas, pero yo intentaba meter un fichero de 3, he puesto 2 gigas aquí y 1 aquí. Lógicamente, si tiene que leer el dato, tendría que leer aquí, girar y venir, tarda más tiempo. Defragmentar lo que hace es reordenar, como sacar todas las cosas del armario y volverlas a colocar bien. Pues las saca todas, deja este fichero de 2 gigas aquí, esto que tenía aquí al lado lo mueve a otro lado y esto de aquí viene y lo coloca, de forma que los 3 gigas están juntos, con lo cual irá más rápido, ¿vale? Bien, acabo diciendo que para finalizar toda esta parte del sistema operativo, ya sé que es mucha información, pero para eso está, para que podáis verlo una y otra vez y que no se haga muy largo y tenéis los apuntes, ¿vale? Pues os diré que existen distintos tipos de ficheros, ¿vale? Ya sabéis que cada fichero tiene un nombre y una extensión. Y esas extensiones hay que sabérselas. ¿Qué menos? ¿Vale? Las más importantes sobre todo, ¿de acuerdo?
Vamos a ver, por ejemplo, un fichero cualquiera de, yo qué sé, de Vicente. ¿Veis? Fijaos. Un calendario, ¿vale? Que es el nombre .xls o el nombre del fichero .pdf. Esto de aquí son las extensiones. Cuando yo veo XLS, sé que es un fichero hecho por Microsoft Excel. Y además, XLS, sin una X al final, sé que está hecho con una versión anterior a 2007 de Microsoft Word. Porque si yo ahora me vengo a cualquier otro documento, como por ejemplo, yo qué sé, primero bachillerato TIC sistemas operativos, este fichero. Este fichero de aquí es un fichero creado, veis que pone docx, esa X al final de un fichero de Microsoft significa que se ha creado con versiones 2007 o más nuevas, en este caso pues incluso la 2016 o el Office 365 que tenemos acceso todos los profesores, ¿de acuerdo? Pues estas extensiones hay que sabérselas. Os voy a decir las más importantes, están aquí, pero que menos saber que saber que, por ejemplo, un fichero HTML son de páginas web, un fichero XLS o ODS son ficheros de páginas de hojas de cálculo. Lo que os acabo de decir, doc significa hecho con Microsoft Word en versiones anteriores a 2007 y con la X significa que está hecho con versiones posteriores a 2007. Estas que son ficheros de imágenes. Un fichero RAR o un fichero zip que es comprimido o que simplemente un fichero AVI es un fichero de vídeo, ¿vale? Y hay que saberse estas extensiones. Por último, y ahora sí que finalizo, os dejo las estructuras que tienen los sistemas operativos de Linux. En lugar de tener un escritorio o mis documentos, pues por ejemplo, tenemos aquí el directores personales de usuarios como el sistema Home, donde se almacena mis documentos, por decirlo de alguna manera. Esto viene a ser mis documentos. El lugar donde guarda las funciones principales de los ficheros esenciales, ¿vale? No os digo que os lo aprendáis, simplemente que sepáis que, por ejemplo, el sistema o mis documentos de Windows se corresponde con el Home de Linux. Bueno, eso es todo, espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo video tutorial.